Sí, mira, Pepe, yo te diría dos cosas. Primero, la posición de México sobre esta conferencia ha sido consecuente desde nuestra participación en el Grupo de Lima el 4 de enero de este año, después en los pronunciamientos de nuestro país en la OEA, más recientemente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Segundo, las posiciones de todos los actores han ido cambiando conforme ha pasado el tiempo y además cambian de manera muy rápida. Tercero, efectivamente sabemos que en estos momentos la oposición no tiene una intención de dialogar, porque pues hay antecedentes de que ya ha habido esfuerzos en este sentido que no han servido para mucho, ¿no? De eso estamos plenamente conscientes. Y pues cuarto punto, lo que vemos también es que las partes involucradas y sobre todo la participación de actores internacionales ha llegado a extremos que tampoco ofrecen una solución y al contrario podrían complicar las cosas, ¿no? Podrían generar una crisis mayor en aquel país, incluso que se desatara un conflicto interno armado en la propia Venezuela, y hacia allá es hacia donde no queremos llegar. Ahora, entonces, México, al convocar este diálogo en Montevideo, junto con Uruguay, desde luego, se está sumando al llamado que ha hecho el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ¿no? De apostar justamente por el diálogo. ¿Qué países asistirían a Montevideo a esta cumbre? Mira, ese llamado efectivamente, y qué bueno que lo comentas, es una extraordinaria precisión. Lo hizo el secretario general de Naciones Unidas, lo hizo también el Papa en su reciente visita a Panamá, y es el mismo sentido en el que México y Uruguay se han manifestado. Todavía no podría comentarte, pero será el transcurso de las próximas horas que iremos dando a conocer nosotros o los propios países que se van sumando a esta posición y que podrían asistir a Montevideo la próxima semana. Y además así lo hemos acordado con ellos, porque pues esto no es una situación así espontánea, ¿no? Hay que hacer consultas en sus cancillerías, reflexiones. A nosotros mismos, a México y a Uruguay, imagínate, tenemos aproximadamente 12 días platicando cotidianamente sobre esta tercera opción, y hasta este día 12º es cuando acordamos finalmente lanzar esta convocatoria, porque pues tenemos que actuar con mucha responsabilidad y ser los que mantengamos de una o de otra manera la templanza en este escenario de gran intensidad que se está viviendo. Pues estaremos muy atentos pues a este esfuerzo, aunque dicho sea de paso y observando las reacciones de las partes, no le vemos que vaya a tener más allá que ganar un poco de tiempo y darle un poco de oxígeno a esta circunstancia. Ha habido recriminaciones respecto a la utilización de los principios de política exterior de México, me refiero a la doctrina Estrada, los principios que están consagrados en el artículo 89 de la Constitución, y yo me pregunto, y pregunto, subsecretario, bueno, ¿siguen siendo válidos los principios de política exterior cuando los derechos humanos en Venezuela, por lo menos, se violan de manera sistemática? Sí, ahí te diría un par de cosas, si me permites. La primera, estos principios establecen que México no reconozca o desconozca gobiernos. Lo que hace es romper o mantener relaciones diplomáticas. En ese sentido, con excepción de Paraguay, ningún país ha roto relaciones diplomáticas por iniciativa propia con Venezuela, y el caso de Estados Unidos, ¿no? Que ahí fue más bien Venezuela quien rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y están en eso. Todos los países han mantenido sus sedes, sus representaciones diplomáticas en Venezuela y embajadores o encargados de negocios, igual que México. Eso es un punto. El otro punto es que en ningún momento de nuestras distintas participaciones hemos dejado de manifestar que el asunto de los derechos humanos, la problemática humanitaria,
e incluso la situación pues democrática que se vive ahí es indiferente a nosotros, pero nuestra participación en ese sentido se da pues en el seno de las herramientas multilaterales, como la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, con quien mantenemos una gran comunicación, y eventualmente también podríamos participar de manera conjunta en alguna misión de observación. Entonces no estamos siendo indiferentes ante esa situación, de ninguna manera. Lo que pasa es que, bueno, pues sí, llama más la atención la posición diplomática nuestra, ¿no? Ciertamente, y hay quien dice que en el concierto de las naciones México desafina. ¿México qué, perdón? Desafina, desconcierta. Pues lo que pasa es que ahorita las afinaciones están radicalizadas de un lado y del otro, y no tenemos por qué ubicarnos con uno o con otro, porque estaríamos faltando a nuestros principios diplomáticos, y porque además es evidente también que estas posiciones de todos en una bolsa o todos en la otra tampoco han arrojado ninguna solución importante que alivie los orígenes de toda esta problemática que ha sido la situación democrática, humanitaria y de derechos humanos, ¿no?